El español o castellano es una lengua romance procedente del latín hablado, perteneciente a la familia de lenguas indoeuropeas. Forma parte del grupo ibérico y es originaria de Castilla, reino medieval de la península ibérica. Se conoce también informalmente como Castilla, en algunas áreas rurales e indígenas de América, pues el español se empezó a enseñar poco después de la incorporación de los nuevos territorios a la corona de Castilla. Es la segunda lengua del mundo por el número de hablantes nativos tras el chino mandarín, y la tercera lengua en hablantes tras el inglés y chino mandarín. Unos 493 millones de personas lo hablan como primera o segunda lengua con dominio nativo, alcanzando los 592 millones al incluir a los hablantes con competencia limitada, entre los que hay 24 millones de estudiantes. Así pues, puede ser considerado el tercer idioma en comunicación internacional tras el inglés y el francés. El español posee la tercera población alfabetizada del mundo, siendo la tercera lengua más utilizada para la producción de información en los medios de comunicación, como también la tercera lengua con más usuarios de Internet, después del chino y el inglés, con unos 364 millones de usuarios, lo cual representa el 7,9% del total. Se estima que para el año 2050 el idioma español tendrá 820 millones de hablantes, y 1.200 millones para el año 2100. La lengua es hablada principalmente en España e Hispanoamérica, como también entre las comunidades de hispanohablantes residentes en otros países, destacando Estados Unidos con más de 40 millones de hablantes de español. En algunos países anteriormente bajo dominio español donde el español ya no es lengua de habla mayoritaria ni oficial, el mismo sigue manteniendo una gran importancia en el sentido cultural, histórico y muchas veces lingüístico, siendo el caso de Filipinas y algunas islas del Caribe. En Guinea Ecuatorial, donde es lengua oficial, es hablado como lengua materna solo por una pequeña parte de la población. Es uno de los 6 idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Es también idioma oficial en varias de las principales organizaciones internacionales: la Unión Europea, la Unión Africana, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Unión de Naciones Suramericanas, la Comunidad del Caribe, los Estados de África, del Caribe y del Pacífico y el Tratado Antártico, entre otras, y en el ámbito deportivo, la FIBA, la FIFA, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, etc. El español, como otras lenguas romances, es el resultado de siglos de evolución a partir del latín hablado desde el siglo III aproximadamente. Tras la caída del Imperio Romano, el latín vulgar de la Hispania romana se fue transformando y divergiendo de las otras variantes del latín que se hablaban en otras provincias del antiguo imperio. Las transformaciones dieron lugar, tras una lenta evolución, a las distintas lenguas romances que existen hoy en día. Aspectos históricos, sociales y culturales. Nombre de la lengua. Etimología. Polémica en torno a español o castellano. Posición actual de la RAE. Historia. La historia del idioma castellano comienza con el latín vulgar del Imperio Romano, concretamente con el de la zona central de Hispania. Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, la influencia del latín culto en la gente común fue disminuyendo paulatinamente. El latín hablado de entonces fue el fermento de las variedades romances hispánicas, origen de la lengua española. En el siglo VIII, la invasión musulmana de la península ibérica hace que se formen dos zonas bien diferenciadas. En Al-Ándalus, se hablaban los dialectos romances englobados con el término mozárabe, además de las lenguas de la minoría invasora. Mientras, en la zona en que se forman los reinos cristianos desde pocos años después del inicio de la dominación musulmana, continúa una evolución divergente, en la que surgen varias modalidades romances: la catalana, la navarro-aragonesa, la castellana, la astur-leonesa y la gallego-portuguesa. A partir de finales del siglo XI es cuando comienza un proceso de asimilación o nivelación lingüística, principalmente, entre los dialectos románicos centrales de la península ibérica,
astur-leonés, castellano y navarro-aragonés, pero también del resto. Este proceso es el que dará como resultado la formación de una lengua común española, el español. Cada vez son más los filólogos que defienden esta teoría. También se ha resaltado el peso del mozárabe de Toledo, ciudad en la que el castellano escrito comenzó su normalización. Sin embargo, otros filólogos siguen defendiendo los postulados pidalianos del predominio del dialecto castellano en la formación del español y su expansión por un proceso de castellanización por el resto de territorios peninsulares. El dialecto románico castellano, uno de los precursores de la lengua española, se considera tradicionalmente originado en el condado medieval de Castilla, con posible influencia vasca y visigótica. Los textos más antiguos que contienen rasgos y palabras similares al castellano son los documentos escritos en latín y conocidos como cartularios de Valpuesta, conservados en la iglesia de Santa María de Valpuesta, un conjunto de textos que constituyen copias de documentos, algunos escritos en fecha tan temprana como el siglo IX. El director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua concluyó que las glosas emilianenses de finales del siglo X o principios del XI, conservadas en el monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla, fueron consideradas por Ramón Menéndez Pidal como el testimonio más antiguo de lengua española. Sin embargo, hay teorías posteriores que afirman que esos documentos corresponden al romance navarro-aragonés, no al romance castellano. Un momento decisivo en el afianzamiento del idioma español se dio durante el reinado de Alfonso X de Castilla. Si los cantares de gesta estaban escritos en esa lengua vulgar el castellano y por eso mismo eran populares, podría pensarse que las obras cultas y literarias producidas en la corte toledana del citado rey deberían ser redactadas en latín, única lengua culta que toda la Europa cristiana había admitido hasta esa época. Por eso resultó una verdadera revolución cultural el hecho de que Alfonso X el Sabio decidiese dirigir un buen número de obras de elevada cultura redactadas en un idioma hasta entonces desairado por las personas letradas por considerarlo demasiado prosaico. Esto dio lugar al reconocimiento oficial del español, que podía alternar desde entonces con el latín, un idioma respetado por todas las personas ilustradas. El español se extendió por la península durante la Baja Edad Media debido a la continua expansión de los reinos cristianos en este periodo, en la llamada Reconquista. La incorporación a la corona de Castilla de los reinos de León y Galicia con Fernando III de Castilla y la introducción de una dinastía castellana en la corona de Aragón con Fernando I de Aragón en 1410 y más tarde, la unión final peninsular con los reyes católicos acrecentaron la asimilación y nivelación lingüística entre los dialectos de los diferentes reinos. El primer libro impreso en español se publicó hacia 1472. En el siglo XV, la lengua común española se había introducido en gran parte de la península ibérica. En 1492 el sevillano Antonio de Nebrija publicó en Salamanca su Gramática, primer tratado de gramática de la lengua española, y el primero publicado, en molde, de una lengua europea moderna. También son de Nebrija las primeras reglas de ortografía en la lengua castellana, impresas en Alcalá de Henares en 1517, en las que postula la ortografía como una relación biunívoca entre la pronunciación y la escritura. Se estima que a mediados del siglo XVI el 80% de los españoles hablaba español. En esa época ya había comenzado el reajuste consonántico, que significó la reducción del sistema fonémico al pasar, por la pérdida del rasgo de sonoridad, de 6 consonantes sibilantes a solo 2 o 3 según la variedad. La colonización de América, iniciada en el siglo XVI, expandió el español por la mayor parte del continente americano, tomando préstamos que enriquecieron su vocabulario de idiomas nativos como el náhuatl o el quechua, lenguas sobre las que también tuvo un notable impacto. Tras conseguir la independencia, los nuevos estados americanos iniciaron procesos de unificación lingüística que terminaron de extender el idioma español a través de todo ese continente, desde California hasta Tierra del Fuego. A lo largo de los siglos XVII y XVIII surgen infinidad de publicaciones periódicas públicas y privadas en español. La primera ve la luz en Madrid en 1661 de la mano de Julián Paredes, y la siguen numerosas publicaciones en Salamanca, León,
Granada, Sevilla y Zaragoza. En los territorios bilingües también comienzan a aparecer publicaciones periódicas en español. La primera fue en 1792, el Diario de Barcelona, que también fue el primer periódico en español de Cataluña. Le siguieron el Correo de Gerona, Diario de Gerona y aún antes en ciudades también bilingües como Palma de Mallorca, Vigo o Bilbao. En América el español pasó a ser la lengua normal en la enseñanza, en detrimento de las lenguas generales basadas en lenguas indígenas. Se estima que el español era conocido hacia 1810 por un tercio de los habitantes de la América española. El idioma español siempre tuvo numerosas variantes que, si bien respetan el tronco principal latino, tienen diferencias de pronunciación y vocabulario, como sucede con cualquier otra lengua. A esto hay que agregar el contacto con los idiomas de las poblaciones nativas, como el aymara, chibcha, guaraní, mapudungun, maya, náhuatl, quechua, taíno y tagalo, entre otros, que hicieron también contribuciones al léxico del idioma, no solo en sus zonas de influencia, sino en algunos casos en el léxico global. Distribución geográfica. El español o castellano es la lengua oficial de 19 países en América, además de España y Guinea Ecuatorial, y tiene un cierto grado de reconocimiento oficial en Filipinas, y en la República Árabe Saharaui Democrática, pero sus hablantes se distribuyen por los 5 continentes. América. En América se encuentran alrededor del 90% del total de hablantes de español en el mundo, unos 400 millones de personas. Además de en 19 países de Hispanoamérica, el español es hablado por una parte significativa de la población de Estados Unidos, principalmente inmigrantes recientes. Tanto en América Latina como en Estados Unidos hay un importante aumento en el número de hablantes. Anteriores presidentes de Estados Unidos son conocedores del idioma y Barack Obama lo estudió y tiene buena pronunciación en la lectura. Hispanoamérica. Estados Unidos. Brasil. Canadá. Otros países de Centroamérica y el Caribe. Europa. España es el único lugar de Europa donde el idioma es oficial, sin embargo es usado fuera de sus fronteras como Gibraltar. En Andorra es la segunda lengua más hablada actualmente, sin ser la lengua tradicional ni oficial, que es el catalán. El español se utiliza también en pequeñas comunidades de otros países europeos, principalmente en Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Suiza. El español es una de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Casi 23 millones de europeos mayores de 12 años hablan español fuera de España en la UE, contando los que lo han aprendido como lengua extranjera y son capaces de mantener una conversación. En total habría unos 70 millones de hablantes de español en Europa. En 2020, Rusia incorporó al español como idioma extranjero en la enseñanza pública, en total 2 horas a la semana. Esto se da después de que el gobierno ruso implementara la obligatoriedad de estudiar una segunda lengua extranjera. Desde 2009, Rusia lanzó el canal RT que emite noticias y reportajes completamente en español. Asia. Filipinas. Israel. Otros países. África. Islas Canarias. Guinea Ecuatorial. Sáhara Occidental y Marruecos. Otros países. Resto del mundo. Oceanía. Antártida. Estimación del total de hablantes por país. Idioma en expansión. Para el año 2000, la previsión era que solo en Estados Unidos el número de hispanohablantes alcanzara los 35,000,000. En ese año el español superó al inglés como el idioma más hablado del mundo occidental. En 2001, los hispanoparlantes eran aproximadamente 400 millones de personas. El Instituto Cervantes, organismo para la difusión del español, informó que entre 1986 y 1990 se registró un aumento del 70% en la cantidad de estudiantes de español en Estados Unidos y del 80% en Japón. El idioma español es quizás la tercera lengua extranjera más estudiada en Japón. Actualmente,
el portugués es el primer idioma extranjero más estudiado, debido a la gran comunidad japonesa/brasileña, con un total de 400.000 hablantes. Como tal, la lengua portuguesa es actualmente parte del currículo escolar en Japón. Otros países que destacan por su elevado incremento de estudiantes son Brasil, Marruecos, Suecia, Noruega, Polonia, Costa de Marfil, Senegal, Camerún y Gabón. No obstante, en las últimas décadas también se produjeron retrocesos. El caso más notable es el de Filipinas, un país en el que el idioma español pasó de ser oficial a tener un papel restringido desde 1973, y a perder definitivamente su carácter oficial en 1986, así, tras un proceso de sustitución en favor del inglés y del tagalo, pasó en muy pocas décadas de decenas de millones de hablantes en el archipiélago filipino a no más de 20.000 en 1990. El número total de hablantes está aumentando muy ligeramente en los últimos años debido a las iniciativas del gobierno filipino para reintroducir el idioma en la enseñanza, pero ya no son hablantes nativos. Fuentes oficiales académicas calculan que para el año 2030 el español será el segundo idioma más hablado del mundo, detrás del chino mandarín, y para el 2045 se prevé que llegue a ser el primero. Estudiantes de español en el mundo. Educación informal. Variedades dialectales del español. Las variedades geográficas del español, llamadas dialectos o geolectos, difieren entre sí por multitud de razones. Entre las de tipo fonético destacan la distinción o no de los fonemas correspondientes a las grafías C/Z y S, la distinción o no de los fonemas correspondientes a las grafías E y E, la aspiración o no de la S o Z ante una consonante, y la adopción o no de nuevas consonantes. Estas diferencias no suelen ocasionar problemas de inteligibilidad entre sus hablantes. Las diversas variantes también difieren en usos gramaticales, como el voseo o el empleo o no del pronombre informal de segunda persona del plural. En aspectos de vocabulario, se dan notables diferencias especialmente en determinados ámbitos semánticos, como la nomenclatura de las frutas y verduras, vestimentas, artículos de uso cotidiano, así como en las expresiones coloquiales o insultantes. Como en cualquier lengua, especialmente cuando se distribuye por un dominio geográfico extenso, el español presenta diversas variedades internas que permiten distinguir a sus hablantes según su pronunciación, sus construcciones gramaticales y su vocabulario. En términos generales, el español presenta convencionalmente dos tipos de modalidades presentes tanto en España como en América, las modalidades conservadoras, como el español del norte de España, el del interior de Colombia y México o el de los Andes, y las modalidades innovadoras, como el español de Andalucía y Canarias, el del Caribe o el del Río de la Plata. Una característica típica del español peninsular es la división del grupo consonántico tiel que, en palabras tales como atlas o atletismo se pronuncia y, mientras que en América la pronunciación corriente es i. Independientemente de estos rasgos, es posible distinguir grandes grupos de variedades dialectales del español. Por ejemplo, para Menéndez y Otero serían 8, las variedades castellana, andaluza y canaria en España, y las variedades caribeña, mexicano-centroamericana, andina, chilena y rioplatense. En América. Las diferencias entre los dialectos casi siempre se limitan únicamente a la entonación, pronunciación y palabras o expresiones aisladas. Una de las diferencias de los dialectos de España y los de Hispanoamérica son los pronombres. En España, el único pronombre informal de segunda persona empleado es tú, pero en algunas zonas de Hispanoamérica como Argentina, Uruguay o Paraguay se utiliza el vos. Tú y vos son informales y se utilizan con amigos. Usted es una fórmula de respeto que se utiliza con desconocidos o personas mayores. Sin embargo, en ciertas regiones de Colombia el ustedeo se puede dar en ámbitos de cierta informalidad comparable al uso del tuteo o del voseo en los países mencionados. Vos se utiliza como segunda persona del singular en muchos lugares de Hispanoamérica. Los dialectos del español también varían en lo que respecta a la segunda persona del plural.
Los dialectos de América solo tienen una forma para la segunda persona del plural, ustedes, que sirve para las situaciones formales y las informales. Sin embargo, en el español europeo existen dos, ustedes para situaciones formales y vosotros para situaciones informales. Lenguas derivadas. Las siguientes son lenguas que pueden ser consideradas derivadas del español e idiomas criollos con influencia del español. Judeo-español, sefardí o ladino, idioma hablado por los judíos sefardíes, y su dialecto marroquí, llamado aquetía. Lenguas criollas. Chabacano, lengua criolla hablada en Filipinas y en partes de Insulindia, Saambo-Anga, Cavite, Semporna, Terne y Titidore. Papiamento, lengua criolla mezcla de español, portugués y otras lenguas, hablada en el sur del Caribe, con diferentes variantes, papiamento de Aruba, papiamento de Bouner y papiamento de Curazao. Palenquero, lengua criolla hablada en Palenque de San Basilio. Lenguas relexicalizadas por el español. En el mundo existen varias lenguas mixtas y pidgins que toman gran parte de su léxico del español. Con el inglés. Spanglish, hablado en Estados Unidos. Llanito, hablado en el territorio británico de Gibraltar. Con el portugués. Portuñol, lengua mixta hablada en las zonas fronterizas entre Brasil y los países hispanoamericanos colindantes. Con el guaraní. Yopará, habla con una fuerte influencia y léxico procedente del español, hablada en Paraguay y el nordeste de Argentina. Con el quichua norteño. Media lengua, lengua mixta que tiene el 89% del léxico español y gramática quichua, se habla en Ecuador. Descripción lingüística. Clasificación. El español es una lengua indoeuropea de la subfamilia romance, concretamente una lengua del grupo ibero-romance, por lo que las lenguas más cercanas a él son el asturleonés, el gallego-portugués y el aragonés. Tipológicamente es una lengua flexiva fusionante, de núcleo inicial y marcaje de complemento y el orden básico es SVO. Fonología y sonidos. El español moderno tiene una fonología notoriamente diferente de la del latín. En español estándar moderno se ha perdido la oposición de cantidad en vocales y consonantes y el acento no está prosódicamente determinado sino que es fonológicamente distintivo. En español moderno los sonidos sordos son siempre obstruyentes, mientras que los sonidos sonoros son frecuentemente continuos. Los únicos sonidos obstruyentes que son sonoros sin que se deba a asimilación son las oclusivas /b, d, g-. El español medieval poseía africadas y fricativas sonoras. En el paso del latín al español se aprecian algunos cambios distintivos como por ejemplo la presencia de lenición, la diptongación en los casos fonéticamente breves de la e y la o, y la palatalización. Algunas de estas características están también presentes en otras lenguas romances. El fonema más frecuente en español es /e/, por lo que también la letra, e, es la letra más repetida en un texto largo en español. El fonema consonántico más frecuente en todas las variedades es /s/, aunque como letra consonante la, r, es un poco más frecuente que, s. El acento es de intensidad y estadísticamente dominan las palabras llanas, o acentuadas en la penúltima sílaba, después las agudas y por último las esdrújulas. Gracias a la Real Academia Española, fundada en 1713, la ortografía del español se ha ido simplificando buscando el patrón fonético, aunque esta tendencia se paralizó a mediados del siglo XIX, pese a las propuestas en ese sentido del gramático Andrés Bello. Vocales. En todas las variantes del español hay 5 vocales fonológicas, /e y o /. La /e/ y /o/ son vocales medias, ni cerradas ni abiertas, pero pueden tender a cerrarse y abrirse, y dependiendo de su posición y de las consonantes por las que se hallen trabadas. Sin embargo, estos sonidos no suponen en la mayor parte de variedades un rasgo distintivo, a diferencia de lo que pasa en catalán, en gallego, en portugués, en francés, en occitano y en italiano. En español estos sonidos son por tanto alófonos. No obstante,
en las variedades del sureste de la península ibérica el rasgo de abertura es fonológico, y por tanto esos geolectos poseen hasta 10 vocales en oposición. Según Navarro Tomás, los fonemas vocálicos barra a barra, barra e barra y barra o barra presentan diferentes alófonos. Las vocales barra e barra y barra o barra presentan unos alófonos algo abiertos, muy aproximados a I, en las siguientes posiciones. En contacto con el sonido de doble R barra, como en perro, torre, remo, roca. Cuando van precediendo al sonido barra X barra, como en teja, hoja. Cuando van formando parte de un diptongo decreciente, como en peine, boina. Además, el alófono abierto de barra o barra se produce en toda sílaba que se encuentre trabada por consonante y el alófono abierto de barra e barra aparece cuando se haya trabado por cualquier consonante que no sea barra de barra, barra M barra y barra N barra, pelma, pesca, pez, costa, olmo. El fonema barra a barra presenta 3 variedades alofónicas. Una variedad palatal, cuando precede a consonantes palatales, como en maya, facha, despacho. Otra variante velarizada se produce cuando precede a las vocales barra o barra, barra u barra o a las consonantes barra L barra, barra X barra, ahora, pausa, palma, maja. Una variante media, que se realiza en los contornos no expresados en los párrafos anteriores, caro, compás, sultán. Tanto barra y barra como barra u barra pueden funcionar también como semivocales en posición postnuclear de sílaba y como semiconsonantes en posición prenuclear. En el español existe una pronunciada tendencia antihiática que con frecuencia convierte en diptongos los hiatos en una pronunciación relajada, como héroe, o línea. Además, en español todas las vocales pueden nasalizarse al encontrarse trabadas por una consonante nasal, dando como resultado, y. Este rasgo es más destacado en unas variedades lingüísticas que en otras en diversos dialectos del español del sureste de España, como el andaluz oriental y el murciano, entre otros, se distinguen entre 8 y 10 vocales, e incluso 15 si se cuentan las vocales nasales, las cuales están muy presentes en estos dialectos. Este fenómeno va a veces acompañado de armonía vocálica. Cualquier vocal al hallarse trabada por una S, o por las demás consonantes, dan como resultado las siguientes vocales barra barra, barra barra, barra barra, barra barra y barra barra, formándose así los siguientes pares vocálicos, barra a barra barra barra, barra e barra barra barra, barra y barra barra barra, barra o barra 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 y barra u barra barra barra. Estos pares vocálicos son distintivos en estos dialectos, como hasta y hasta barra te a barra, ata barra, mes barra m barra, me barra, los barra L barra, lo barra. A diferencia de lo anterior, el español de México pronuncia las vocales átonas de una forma débil o sorda, principalmente en contacto con el sonido barra S barra. Dándose el caso que las palabras pesos, pesas y peces tengan la misma pronunciación. Consonantes. Todas las variedades de español distinguen un mínimo de 22 fonemas, 5 de los cuales corresponden a vocales y 17 a consonantes. Algunas variedades pueden poseer un mayor número de fonemas, por ejemplo, en la península ibérica la mayoría de dialectos tienen la presencia adicional de barra barra y en algunos hablantes de varias zonas de España y América además persiste el fonema barra barra. Sin embargo, el número de sonidos o alófonos es notoriamente superior en todas las variedades de español. Para ver una lista de algunos puede consultarse Transcripción fonética del español. Las diferencias fonológicas dialectales, debidas en su mayoría a diferencias en las consonantes, son las siguientes. Ningún dialecto del español hace la distinción espontánea entre la pronunciación de las letras B y V. Esta falta de distinción se conoce como betacismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en algunos países, particularmente Chile, se presiona mucho a los niños en la escuela para que pronuncien la V como labiodental. Por ello, uno puede encontrarse ocasionalmente con esta pronunciación, especialmente en los medios de comunicación. La pronunciación de la V como fonema bilabial oclusivo o fricativo, idéntico al de B, es compartida también con el gallego, sardo y varios dialectos del catalán y del occitano, entre otros.
Una posible causa de esta peculiaridad es la influencia del sustrato lingüístico vascoide, lo que explicaría su extensión en estas lenguas citadas a partir de un foco vasco-pirenaico. Otra posible explicación, más bien estructural, es que aunque el latín tenía la letra V que en realidad era solamente una variante escrita de la U semivocal, esta se pronunciaba /w/ y evolucionó en otras lenguas romances hacia /v/. Por otro lado, la fricativización de /b/, común en todas las lenguas romances, dio lugar a los alófonos /b/ oclusivo y // fricativo. El segundo tiene cierto parecido con la aproximante /w/, con lo que la V latina habría pasado directamente a en español. No obstante, existe el sonido /v/ en español cuando una F está en contacto con una consonante sonora. Del mismo modo ocurre una sonorización de /s/ y // al estar en contacto con una consonante sonora tornándose /z/ y //, respectivamente. Ejemplo, Dafne. En general, existe confusión entre la I consonántica, pronunciada, o, y la L, originalmente, salvo en diversas zonas de España y, en América, en el español paraguayo y en los dialectos con sustratos de lenguas en que existe dicha diferencia, como en las zonas bilingües español-quechua o español-aymara. Esta falta de distinción se conoce como yeísmo. En la mayoría de variedades de América y sur de España /s/ es un sonido laminoalveolar, mientras que en otras variedades americanas y en el centro y norte de España la /s/ es apicodental. Se considera característica particular y singular de la lengua española la representación de la consonante // mediante la letra ñ encima que luego tomó la forma ondulada representando su pronunciación palatal, aunque también existe en muchas más lenguas del mundo, asturleonés, el aragonés, el bretón y el gallego, el guaraní, el mapudungún, el mixteco, el otomí y el quechua en América, el bubi en África o el chamorro en Oceanía. En el español de Yucatán la letra ñ se pronuncia en vez de, y por ello a veces se transcribe como ni. El español de España, salvo Canarias y gran parte de Andalucía, distingue entre y, casa, caza. La mayoría de los dialectos registra una pérdida más o menos avanzada de la /s/ implosiva, un fenómeno típico de las tierras bajas americanas, en un proceso parecido al del francés medieval. Las excepciones son México, mitad norte de España y en la zona andina. Por influencia del náhuatl el español de México pronuncia los dígrafos tis y tiel como sonidos africados, un sonido africado alveolar sordo /ts/ y otro africado alveolar lateral sordo /t/, respectivamente. El primero de ellos solo aparece en términos nativos, el segundo se aplica ahora a palabras que no son préstamos como Atlántico o Nestlé. Nótese que Atlántico y Nestlé se pronuncian y en México, mientras que en España se pronuncian y, respectivamente. Por otro lado, dado que la letra X representa los sonidos, y en el español de México, puede haber varias pronunciaciones para la misma palabra. Por ejemplo, xenofobia se pronuncia como, o aún. Esta última pronunciación ha quedado registrada en los discursos de varios diplomáticos y escritores mexicanos, tales como Adolfo López Mateos, Alfonso Reyes Ochoa y otros. De igual forma, silocaína se pronuncia, y xilófono llega a ser pronunciada como o. Fonología del español. El sistema fonológico del español está compuesto por un mínimo de 17 fonemas consonánticos. En cuanto a las vocales, la mayoría de variedades solo cuentan con 5 fonemas y varios alófonos. En algunas variedades del andaluz y otros dialectos meridionales del español pueden tener hasta 10 vocales en oposición fonológica, ya que en ellas el rasgo ATR de apertura puede llegar a ser relevante, duplicándose el número de vocales. Todos estos fonemas son einala-isabals mediante un mínimo de 9 rasgos binarios. Aunque normalmente con el fin de hacer más natural la descripción se usan algunos más, incluidas algunas descripciones articulatorias más explícitas. Por ejemplo, las coronales se suelen referir como alvíalas o dentales. Las consonantes no sonorantes se suelen dividir en oclusivas si tienen el rasgo y fricativas si tienen el rasgo. La tabla de consonantes en términos de estos rasgos viene dada por
donde se han indicado mediante paréntesis los fonemas que no están presentes en todas las variedades de español. Velocidad de pronunciación. Alfabeto. El alfabeto usado por el idioma español es el alfabeto latino, del que se emplean 27 letras, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. En español moderno la H no se corresponde con ningún fonema. Todas las variantes de español cuentan con al menos 22 fonemas, teniendo algunas variantes hasta 24 fonemas. Además, no hay correspondencia exacta entre el resto de letras y fonemas. Asimismo, se emplean también 5 dígrafos para representar otros tantos fonemas, che, eye, arar, gu, y, qu, considerados estos dos últimos como variantes posicionales para los fonemas /g y /k. Los dígrafos che y eye fueron considerados como letras independientes del alfabeto español desde 1754 hasta 2010, por lo que ambos signos gráficos estuvieron listados aparte en los diccionarios de 1803 a 1994, debido a que mantienen una pronunciación propia que es distinta a la de las letras individuales que los componen. Asimismo, la mayoría de hablantes de español hablan variedades que presentan yeísmo, bajo el cual la pronunciación de la eye es idéntica a la de la i cuando esta última se pronuncia como consonante, aunque su sonido sea tradicionalmente considerado un fonema lateral palatal. La letra R puede representar el fonema // o /r/ tal como muestran los siguientes ejemplos. Darocas / daocas /. Darrocas / darrocas /. Darrocas / darrocas /. Israel / Israel / en cambio el dígrafo, arar, siempre representa el fonema /r/. Gramática. El español es una lengua flexiva de tipo fusional, es decir, en las oraciones se usa preferentemente la flexión para indicar las relaciones entre sus elementos. Sin embargo, a pesar de su carácter de lengua flexiva, también recurre al uso de preposiciones, palabras abstractas que sirven de nexo y son invariables. Por la forma en que se marcan los argumentos de los verbos transitivos e intransitivos, se agrupa dentro de las lenguas nominativo-acusativas. En el nombre y el adjetivo las categorías de número y género son obligatorias, cosa que se manifiesta tanto en las terminaciones como la forma del artículo que requiere un nombre o adjetivo cuando va precedido de artículo. Los pronombres personales distinguen las categorías de número y caso y en la tercera persona además género. El verbo distingue sistemática entre formas de singular y plural, además tiene forma según tiempo, modo, aspecto y voz. Morfología. Sintaxis. Voseo. Léxico. El léxico del español está constituido por alrededor de un 70% de palabras derivadas del latín, un 10% derivadas del griego, un 8% del árabe, un 3% del gótico, y un 9% de vocablos derivados de distintos idiomas. De las lenguas prerromanas de la península existen bastantes topónimos, algunas palabras y algún antropónimo aislado, como Indalecio. El asentamiento de pueblos germánicos como los visigodos, los vándalos o los suevos insertó bastantes nombres de pila y sus respectivos apellidos, el sufijo engo en palabras como, realengo, y vocabulario referente a la guerra como, yelmo, y, espía. Además, la ya mencionada época musulmana dio paso a la adopción de numerosos arabismos. En morfología, cabe apuntar que viene del árabe el sufijo y de gentilismos tales como, ceutí, o, israelí. En el siglo XVI se introdujeron numerosos italianismos referentes a las artes, pero también gran número de palabras indígenas o americanismos, referentes a plantas, costumbres o fenómenos naturales propios de esas tierras, como batata, papa, yuca, cacique, hamaca, huracán, cacao, chocolate. Procedentes del náhuatl, las lenguas mayenses, las lenguas arahuacas y el quechua.
En el siglo XVII entraron numerosos cultismos por influjo de la lengua gongorina o culterana. En el siglo XVIII, galicismos o palabras tomadas del francés referentes sobre todo a la moda, la cocina y la burocracia como puré, tisú, menú, peluquín, maniquí, restaurant/restaurante, buró, carné, gala y bricolaje, entre otras. En el siglo XIX, se incorporaron nuevos préstamos, sobre todo del inglés y el alemán, aunque también del italiano en ámbitos referentes a la música, en particular la ópera, y la cocina. En el siglo XX se acentuó muchísimo la presión del inglés en los campos de la tecnología, la informática, la ciencia y el deporte, set, penalti, fútbol, email, internet, software. Todos estos son conocidos como préstamos lingüísticos. Sin embargo, la Real Academia Española ha hecho, durante estos últimos años, grandes esfuerzos para evitar el uso de estos vocablos proponiendo alternativas más acordes con la ortografía tradicional del español. Aunque la mayoría de estas iniciativas han ido calando en la sociedad, ciertas propuestas no han tenido demasiada acogida, a pesar de ser recomendadas por la RAE. Por lo general, América es más susceptible a los préstamos del inglés o anglicismos, debido en buena medida al contacto más cercano con Estados Unidos. Por su lado, España lo es a los galicismos o palabras tomadas de la vecina Francia. Respecto a las lenguas eslavas, la mayoría de los préstamos proviene del idioma ruso. No obstante, también hay palabras en español que provienen del checo y del eslovaco. La mayoría de los préstamos del checo se asimilaron al español a partir de otras lenguas, como el francés y el inglés, con origen checo, como pistola o robot. No obstante, la mayor parte de las palabras provenientes del checo son sustantivos epónimos. Sistema de escritura. El español se escribe mediante una variante del alfabeto latino con la letra adicional, ñ, y los dígrafos, gu, qu, ar, che, y, eye, considerados estos dos últimos como letras del abecedario desde 1754 hasta 2010, y que estuvieron listados aparte de la c, y de la l, entre 1803 y 1994, debido a que representan un solo sonido, distinto de las letras que lo componen. Así, el alfabeto español está formado por 27 letras, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Los dígrafos, che, y, eye, tienen valores fonéticos específicos, por lo que en la ortografía de la lengua española de 1754 comenzó a considerárseles como letras del alfabeto español y a partir de la publicación de la cuarta edición del Diccionario de la Lengua Española en 1803 se ordenaron separadamente D, C, I, L, y fue durante el 10º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española celebrado en Madrid en 1994, y por recomendación de varios organismos, que se acordó reordenar los dígrafos, che, y, eye, en el lugar que el alfabeto latino universal les asigna, aunque todavía seguían formando parte del abecedario. Con la publicación de la ortografía de la lengua española de 2010, ambas dejaron de considerarse letras del abecedario. Además, a diferencia de otros idiomas en el resto del mundo, el español es el único idioma que emplea signos gráficos de interrogación y exclamación de apertura que no poseen otras lenguas, los cuales se ponen al inicio de la pregunta o exclamación, y al final de la pregunta o exclamación sus respectivas contrapartes de cierre. De esta manera se puede diferenciar al español de otros idiomas en referencia a la creación de preguntas y exclamaciones. Estos signos especiales facilitan la lectura de preguntas y exclamaciones largas que oralmente solo se expresan por variaciones de entonación. En otros idiomas, y, no son necesarios debido a que su sintaxis oral no causa ambigüedad al ser leída, ya que existen inversión de sujeto, auxiliares especiales, locuciones por ejemplo,
Ise coming tomorrow, bien tildamein, kommt morgen, viene mañana. Las vocales constituyen siempre el centro o núcleo de la sílaba, aunque la i y la u pueden funcionar como semiconsonantes antes de otro núcleo vocálico y como semivocales después. Un núcleo vocálico de sílaba puede sonar más fuerte y alto que los restantes núcleos silábicos de la palabra si lleva el llamado acento de intensidad, que se escribe según unas normas ortográficas con el signo denominado acento ortográfico o tilde para marcar el golpe de voz cuando éste no sigue el patrón habitual, o para distinguir palabras que se escriben igual. Además, la letra u puede llevar diéresis para indicar que es pronunciada en los grupos ge y gi. En la poesía, las vocales i y u pueden llevar también diéresis para romper un diptongo y ajustar convenientemente la métrica de un verso determinado. El español es una lengua que posee una marcada tendencia antihiática, por lo cual suelen reducirse en el habla relajada los hiatos a diptongos, e incluso reducirse estos a una sola vocal, indoeuropeo, 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 ahora, aura, ara, héroe, héroe. Otras representaciones. Valor económico del idioma en España. Un estudio de una fundación privada sugiere que el valor económico del idioma español en España está cifrado en un 15,6% del PIB del país. En la actualidad, 3,5 millones de personas poseen empleos directamente relacionados con el español, 1 millón más que la pasada década. Además, compartir la lengua española, explica que los intercambios comerciales de España con Iberoamérica, particularmente, se multiplican por 2,5 veces. Compartir el español aumenta un 290% el comercio bilateral entre los países hispanohablantes. También son factores de valor económico, la propia enseñanza de la lengua, la industria cultural, la edición de publicaciones, la gastronomía, la ciencia, la arquitectura, el deporte y el turismo. Según el Instituto Cervantes, el número de turistas idiomáticos que llegan a España ha crecido, desde el 2000 hasta el 2007, un 137,6%. Y el sector turístico español cifra en 462,5 millones de euros los ingresos del turismo idiomático en España en 2007. Los 237.600 estudiantes que llegaron a España en ese año destinaron 176,5 millones a los cursos de español, de los que el 86% fue a parar a centros privados de idiomas y el porcentaje restante a las universidades. La Real Academia Española y las academias asociadas. La Real Academia Española y el resto de academias de la lengua española forman conjuntamente la Asociación de Academias de la Lengua Española, que declara tener como fin impulsar la unidad, integridad y desarrollo del idioma español. Como entidades regulatorias trabajan para difundir las reglas del uso prescriptivo del idioma y recomendar su aplicación en la lengua hablada y escrita. Estas normas se han visto plasmadas en varias obras de gramática, ortografía y lexicografía, en particular la ortografía de la lengua española, el Diccionario Panhispánico de Dudas, la Nueva Gramática de la Lengua Española y el Diccionario de la Lengua Española, con 23 ediciones publicadas entre 1780 y 2014. La ASALE abarca en la actualidad 24 academias, todas en países donde el español es idioma oficial o vehicular de facto, más Estados Unidos e Israel. El caso de Israel es atípico al no tratarse de un país de habla hispana mayoritaria, sino donde se encuentran las instituciones que preservan, investigan y fomentan el uso del judeo-español, por lo que no están sujetas a la aplicación de las normas actuales del idioma español. A tal fin se constituyó en 2018 la Academia Nacional del Judeo-Español, siendo la última en integrarse en la ASALE. A día de hoy, no existen academias de la lengua española en otros territorios que tienen una intensa vinculación histórica, y sobre todo lingüística, con España, por lo que la Real Academia Española mantiene la tradición de nombrar académicos correspondientes a reconocidas personalidades en el ámbito de la lengua española en dichos territorios. Fecha de reconocimiento e integración en la ASALE. Otras asociaciones relacionadas con la lengua española en el mundo. Véase también. Portal,
lengua española. Contenido relacionado con lengua española. Anexo, diferencias de vocabulario estándar entre países hispanohablantes. Anexo, países donde el español es idioma oficial. Cambio fonético, FH, del español. Reajuste de las sibilantes del idioma español. Español neutral. Español de América. Hispanidad. Congreso Internacional de la Lengua Española. Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Wikipedia, dudas frecuentes del idioma. Literatura en español. Yeísmo. Notas. Referencias. Bibliografía. Alatouri, Antonio, Los 1001 años de la lengua española. México, Fondo de Cultura Económica. ISBN 9681666778X. Cano, Rafael, Historia de la lengua castellana. Barcelona, Ariel Lingüística, 2005. Oltus, Gunther, Michael Metzeltin, Christian Smith, Lexikon der romanistischen Linguistik, Tübingen, Niemeyer, 1988 a 2005, Band 1, Aragonesisch/Navarresisch, Spanish, Asturianisch/Leonesisch. Aragonés/Navarro, Español, Asturiano/Leonés, 1992. López García, Ángel, El rumor de los desarraigados, conflicto de lenguas en la península ibérica. Barcelona, Anagrama, 1985. Metzeltin, Michael, Gramática explicativa de la lengua castellana. De la sintaxis a la semántica, Bin, Praesens Verlag, 2009. Ulain, Boudan. Eslovaquismos y bohemismos en español. Eslavística Complutense 11. ISSN 1578 a 1763. Consultado el 16 de mayo de 2016. Wolf, Heinz Jürgen y Stefan Rustaller, Las glosas emilianenses. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1996. Enlaces externos.